Dicen los hombres más o menos sabios que han querido colar algo de sabiduría en la vida, que la gran treta de Satanás ha sido mantenerse oculto y lograr que a estas alturas de la vida todavía la gente dude de su existencia. Ese ha sido el gran logro de Satanás, para muchos que por lo menos hasta hace poco pensaban, ¿verdad? Entonces hoy vamos a descubrir la identidad de Satanás y vamos a ver por qué ha podido permutarse y por qué ha podido escaramuzarse en el tiempo hasta llegar a nuestros días. Otro día, Elohim mediante, nos vamos a referir a cómo va a ser destruido, pero hoy nos vamos a focalizar en la identidad de ese llamado ángel caído, esas hordas primitivas que llamaba Sigmund Freud. Vamos a empezar, ¿verdad? Y vamos a empezar mostrando la palabra en griego que sería la palabra destinada para Satanás, que es algo así. Esta es la palabra Satana, ¿verdad? Es una palabra que se puede entender que es singular, porque no tiene plural en el griego, ¿no? Pero nosotros le añadimos, con nuestro humorismo profético, Satanás, porque sabemos que es un auténtico travestido en todos los sentidos. Entonces, Satanás, sociedad anónima. Y hoy vamos a sacar a Satanás de esa sociedad anónima que es, a esa sociedad anónima que involucra Satanás. Y vamos a exponerlo y vamos a mostrarlo a la luz de la palabra, que para eso está la palabra, para mostrarlo, para exponerlo, porque principalmente Yahshua HaMashiach lo exhibió hace más de 2000 años públicamente, dice. Y si es públicamente, teníamos acceso, porque es de dominio público, ¿verdad? El que Satanás fuera expuesto. Entonces, a Satanás le llamaron el ángel caído. En la mitología cristiana, una mitología procurada convenientemente para que Satanás se pudiera mantener en el anonimato a través de los ocultistas, muchos de ellos religiosos. Por eso religiosos hablaron de un ángel caído que se reveló en el cielo preexistencialmente, antes de que esta existencia tuviera lugar. Por eso, con ese ocultismo, Satanás se escaramuzaba y no quedaba identificado. Pero ese ángel caído responde a ser las hordas primitivas que esgrimió de alguna manera Sigmund Freud en los libros de Freud, en la psicología de las masas y análisis del yo y otros libros de la autoría precisamente de esa sociedad anónima que es Satanás, en forma de libros. En formas de libros de psiquiatría, que es una filosofía avanzada, filosofía no avanzada, sino avanzada para el mal, ¿verdad? Para a través de la razón justificar la animalada, la salvajada que es la sociedad actual, que toma de Satanás. Sociedad anónima, Satanás. Entonces, claro, por eso es la mejor manera de entender nuestro tiempo, el que
el identificar lo que es Satanás, lo que es el ángel caído, lo que son las hordas primitivas. Esas hordas primitivas que apuntaba o señalaba Sigmund Freud dentro del ocultismo, pensando que nadie podría nunca denunciarlo y señalarlo porque todos se dejarían intimidar y entonces todos pasarían a ser ese polvo que se comía la serpiente. Pero resulta que esas hordas primitivas son, hoy lo podemos apuntar en las virtudes de aquel, de Yahshua HaMashiach, que nos llamó de tinieblas a su or, ¿verdad? Nos llamó para or, para luz, a su luz admirable. Y entonces encontramos y entendemos la sociedad actual, y la sociedad actual, pues todavía, a día de hoy, ¿cómo puede ser que haya western y películas de violencia, de puñetazo va, puñetazo viene, de sangre, de salpicaduras de sangre, de matanzas, de tiros, de balaceras? ¿Cómo puede ser todavía a estas alturas del siglo? Bueno, pues puede ser porque son parte de esas hordas primitivas de lo que es Satanás. Satanás son héroes solares, los héroes solares de la tradición babilónica. Esos héroes solares eran gentes violentas, ¿verdad? Los violentos son esas hordas primitivas. Ahora, como esos violentos toman de Biblia para justificar su violencia, pues malinterpretan y desubican, como toda la escritura la desubican, para precisamente ser Satanás, los que están en oposición a o quieren hacerse pasar por Elohim. Entonces toman versos de la Biblia, pero por supuesto desubicados y sin coherencia, sin lógica, sin razón, ¿verdad? Y de una manera altanera, altiva, soberbia. Y entonces en Mateo 11:12, que ellos los copistas lo transcribieron como los violentos son los que arrebatan el reino, los que arrebatan el reino son los violentos, pues ellos lo transcriben para sí, para justificar la violencia, para justificar que a estas alturas de la vida todavía haya violencia, tanto en el cine, en la televisión, por supuesto, como en nuestro cotidiano vivir y más en países tercermundistas. Y decimos tercer mundo sabiendo que la máxima potencia económica de nuestro tiempo también es un tercer mundo, porque tercer mundo es un subdesarrollo afectivo, no es otra cosa, es un subdesarrollo afectivo, y en eso se mueve la principal potencia económica del mundo. ¿De qué le sirve tener la Reserva Federal y todo el dinero que le da la gana si tienen subdesarrollo afectivo? Ese es el tercer mundo. Bueno, sabiendo eso, volvemos a esa malinterpretación de Mateo 11:12, donde dice que los violentos son, según lo entienden esas hordas primitivas, los violentos son los que arrebatan el reino. Dice el verso concretamente, dice: desde Juan hasta ahora, el reino de Elohim sufre violencia, ¿verdad? De manera que lo que está hablando Yahshua HaMashiach es desde Juan, desde Yohanan el Inmersor, hasta el ahora, que era cuando hablaba Yahshua HaMashiach. De manera que ese sufre violencia, el reino de Elohim, se transmontaba solamente a un par de años, ¿verdad? A un par de años que habían transcurrido desde la predicación de Yohanan el Inmersor, de Juan el Bautista, hasta que habla Yahshua HaMashiach. Y les dice: el reino de los cielos, el reino de Elohim, sufre violencia. ¿Por qué? Porque habla de los decididos. No habla en el sentido de los violentos. Saben que una palabra puede tener muchos sinónimos. Bueno, pues lo que está hablando es que los decididos son los que arrebatan, los que conquistan el reino de Elohim, el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el verso. Y
Y también notar que cuando habla de Juan el Bautista y Yohanan el Inmersor, decir que sufrió violencia en los años de la predicación de Yohanan el Inmersor, de Juan el Bautista, pese a que Juan el Bautista, note, era una voz en el desierto. Bueno, pues al parecer que no lo escuchaba nadie, ni tenía suscriptores, ni tenía visualizaciones, ni nada, pero bastaba que fuera una voz en el desierto. ¿Por qué? Porque la Emet, la profecía que manifestaba Yohanan el Inmersor, ya era bastante para que algunos se sintieran, más de uno, por supuesto, se sintieran amenazados, y entre ellos los principales, los fariseos. Se sintieron amenazados y les faltaba el aire. Cuando la verdad es proclamada, basta que se diga para que ya los adversarios tomen miedo, porque queda en la impregnación del aire, en la sustancia, ¿verdad? Entonces por eso temen a respirar, ¿verdad? Como le pasó a los fariseos en el tiempo de Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Por eso al final acaba como acaba la historia y tiene el encontronazo con el Herodes de su tiempo y con la que mandó que le cortara la cabeza y todo eso. ¿Pero por qué? Porque sufrió violencia. ¿Por qué sufrió violencia? Porque la verdad fue proclamada así fuera en el desierto. Entonces, claro que sufría violencia, dice, desde Yohanan, desde Juan el Inmersor hasta ahora. Claro, imagínense la violencia. La violencia es que mataran a Yohanan el Inmersor, la violencia es que lo encarcelaran primero, la violencia es que también los discípulos de Yahshua estuvieran también en el punto de mira de los fariseos. Esa es la violencia que andaba por allí, ¿no? Pero los decididos conquistarían el reino de los cielos. Eso es lo que el verso Mateo 11:12 dice. Ahora, como digo, las hordas primitivas, el ángel caído que se alimenta del discurso de los héroes solares, de la violencia, westerns y películas de acción violentas hasta nuestros días, siglo XXI. ¿Por qué? Porque se alimenta de esa mala interpretación, de esa desubicación. Están desubicados en todos los sentidos y entonces trasladan la violencia a nuestro tiempo como algo positivo. Entonces, claro, los saqueadores, que son estos, las hordas primitivas, los saqueadores aplican mal todas las escrituras, incluida también, hablando de saqueadores, incluida también, entre otras escrituras que tuercen, la del hombre fuerte, que será el hombre fuerte, que es las hordas primitivas, que es el diablo, que es el ángel caído, sería también en su momento saqueado. Igual que el hombre fuerte, el diablo, las hordas primitivas están saqueando el planeta en este momento de la historia y en lo que nos ha antecedido. ¿Por qué? Porque el campesino no podía comer de su propia tierra, lo expropiaban, ¿verdad? Lo expropiaban de su mismo producto. Entonces, claro que saqueaban. Bueno, pues como han saqueado ellos, cuando decimos ellos, decimos Satanás, ¿verdad? Como han saqueado ellos, así serán también saqueados. Ahora, dentro de lo que hemos mostrado de Satana, ya lo hemos dicho, Satana, le añadimos la sa de Satanasa, es sociedad anónima. Entonces, se han valido de estar en el anonimato, en no ser denunciados. No existía ni la posibilidad de que fueran denunciados porque no se sabía lo que era el diablo, no se sabía quiénes eran esas hordas primitivas, quién era lo que esa mitología profanada del cristianismo llamó el ángel caído. Entonces, en Mateo 12:29, en Matillahu 12:29, vamos a ver algo respecto a esto del saqueo. Y dice que porque, explica Yahshua HaMashiach, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. El paralelo de esto se encuentra también en Marcos 3:27. ¿Qué pasó? Que los mensajeros caídos, ya a ver si nos vamos situando, cuando hablamos de un ángel caído, un ángel no es ni más ni menos que
un mensajero. Entonces, si hablamos de un ángel caído y estamos hablando de una pluralidad que se esconde y que tiene una unidad de propósito, ojo, porque la Biblia en el griego lo llama Satana, o sea, como uno, porque tiene una unidad de propósito. Ahora vamos a ver qué unidad de propósito tiene. Pero a lo que voy es que son mensajeros caídos, son ángeles caídos que forman lo que es el ángel caído, las hordas primitivas. Entonces, los mensajeros caídos o el ángel caído o los héroes solares o las hordas primitivas, los violentos de toda la vida, creyeron atar a Elohim. Fíjense la arrogancia, la soberbia, la altivez de lo que es ese transgresor, ¿verdad? Que resulta que creía que podía atar a Elohim, tomando la misma Biblia. Y prueba de que creyeron los ángeles, mensajeros estamos hablando, estamos hablando de predicadores, de mensajeros, mensajeros caídos, creyeron que podían atar a Elohim, y prueba de que esos mensajeros caídos creyeron atar a Elohim es que separaron la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque creyeron amordazar y matar a Elohim. Por eso la separaron la Biblia como la separaron. Esto lo creyó el Antropos Anomos, el hombre sin Torá que debía desvelarse al final, en estos tiempos. Se debía descubrir lo que era ese Antropos Anomos, ese ángel caído, esas hordas primitivas. Tenía que manifestarse el Antropos Anomos según 2 Tesalonicenses 2:8. Si quieren lo leemos, aunque es un verso que ya lo tenemos muy leído, pero vamos a pasar varias veces por estos pasajes de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2:8 dice así. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel Antropos Anomos, dice el original, hombre sin Torá, a quien el patrón matará con el ruaj de su boca y destruirá con el resplandor de su llegada. Ahora, como hemos dicho, no vamos a tratar cómo será destruido, sino lo que el diablo es, lo que las hordas primitivas, lo que el ángel caído, lo que Satanás es, ¿verdad? Otro día, si Elohim lo permite y nos da la oportunidad, pues hacemos salir y compartimos con todos ustedes cómo será destruido. Pero hoy vamos a lo que vamos, que es que ese Antropos Anomos, ese hombre sin Torá, debía manifestarse en este tiempo, un hombre sin Torá. Un hombre sin Torá, inicuo, llama esta versión, que en el original es Antropos Anomos, hombre sin Torá. Para la fabricación de hombres sin Torá, en serie, ese Antropos Anomos, ese hombre sin Torá, ese ángel caído, para formar hombres sin Torá ya de una manera de fábrica, en serie, montó una cadena de montaje que privatizaba la Biblia y dejaba estudiable la Biblia solo para los Antropos Anomos. Solo para los Antropos Anomos. ¿Quiénes podían acceder al contenido profético de la Biblia? Pues se dejaba en manos de los hombres sin Torá, de los Antropos Anomos. Privatizaron para que fuera así. Privatizaron la Biblia para que fuera así. Ahora es cuando la Biblia ha podido llegar a las manos del verdadero pueblo de Elohim. Sobre todo cuando hablamos de escritos originales, ¿verdad? Entonces hicieron que la Biblia solo fuera estudiable, porque claro, si no la entendías, pues al que potencialmente era pueblo de Elohim o amada del Mashiach, le quitaba las ganas de vivir cuando la leía. ¿Por qué? Porque no se enteraba de nada, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba? Que los originales los manejaban los Antropos Anomos, los hombres sin Torá, el ángel caído. Ese sí es el ángel caído. El ángel caído no en ninguna preexistencia, sino aquí y ahora, ¿verdad? Se le ha dado este tiempo, se le ha estado dando este tiempo hasta que fuera totalmente ya identificado y Yahshua HaMashiach lo va a destruir, ya está listo. Entonces,
claro, los antropos anomos, los hombres sin Torah, desubicarían y confundirían a los oyentes, como ellos mismos al leer, por supuesto, si viven sin Torah, se desubican y confunden a los oyentes hasta que los oyentes cedieran a ser antropos anomos, a ser hombres sin Torah. ¿Por qué? Porque no se enteraban de nada. ¿Cómo se iban a enterar si los originales los manejaban los hombres sin Torah, los antropos anomos? Entonces, ya al final, el que potencialmente era pueblo de Elohim o amada del Mashiach, cedía a ser hombre sin Torah y a creer que se sumaba a la idea transgresora y de hacerse pasar por Elohim, del ángel caído, del diablo, de las hordas primitivas. Se creían que podían saquear con el engaño la casa de Elohim, que es este planeta Tierra. Entonces, estos hombres, antropos anomos, hombres sin Torah y mujeres macho que se quieren empoderar, ya hablamos en el tema de latín, una mujer que se quiere empoderar y no la han dejado nunca empoderarse, a lo que quiere ascender es a un poder que ha estado recluyéndola, que ha estado minimizándola y que ha estado marginándola. Entonces, ese empoderamiento no tendría ni que producirse. ¿Por qué? Porque los que están ahí en el poder le han negado toda la vida el paso. Entonces, cuando hablamos de antropos anomos, de estos que quieren saquear con engaño la casa de Elohim, hablamos de hombres, por supuesto, y también de mujeres macho. De mujeres macho y estos hombres, antropos anomos, hombres sin Torah, que tomaron para sí todas las que quisieron, hablamos de mujeres, tomaron todas las mujeres que quisieron, como se refleja en Génesis, Bereshit 6.2 y también en el libro de Enoc, ya a mayor detalle. ¿Esto quién lo hizo? Los mensajeros caídos, los ángeles caídos, las hordas primitivas, ¿verdad? Entonces, para empezar, como hemos dicho antes, un ángel es un mensajero, ni más ni menos. Un ángel no es un ser alado y nebuloso que existió antes de este mundo. No, un ángel es un mensajero, un malaj, un mensajero. Antes de la creación del hombre no había seres alados ni seres superiores al hombre, a excepción de Elohim, de Yahshua HaMashiach, que se paseaba con ellos y se mostraba a ellos, ¿verdad? De Elohim, que sí es lo superior al hombre, porque es a lo que el hombre aspira, de Elohim se desprendían ministerios o ráfagas de fuego. Ministerios o ráfagas de fuego se desprendían de lo que es Elohim. Y esto lo podemos ver en Salmos 104.4. Lo podemos ver con dos testigos en Salmos 104, verso 4, que dice: porque Yahweh tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. 104.4, perdón, me he equivocado. 104.4. 104, verso 4. Dice así, ahora sí. Dice: el que hace a los vientos, a los ruajim, fíjense, el que hace a los vientos sus mensajeros, sus ministros, y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces, él hace que los vientos sean mensajeros, ángeles. De por últimas, un mensajero ni siquiera es el que porta el mensaje, sino que el mensajero es el mismo mensaje. Y a las flamas de fuego, a las llamas de fuego, sus ministros, que ejercen ese lanzar, esa voz en el desierto, como vimos en Juan el Bautista, ¿verdad? Y Hebreos 1.7 es la correlación a esto. En Hebreos 1.7 dice:
ciertamente de los ángeles, dice, esto ya está en el Pacto Renovado, en el llamado Nuevo Testamento, ciertamente de los ángeles, de los mensajeros, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, el que hace a sus mensajeros ruajín, viento. ¿Por qué? Porque la palabra queda en el viento. Por eso temen respirar los malignos. Y a sus ministros, ¿qué hace? Llama de fuego. Entonces, mensajeros, ministros, llamas de fuego, información o electricidad. La información no es ni más ni menos que también electricidad. Entra dentro de lo que es una llama de fuego, un mensajero, un ministro. Te va a trasladar a algo que está en el aire. Entonces, hablamos de conductividad de energía. Es una conductividad de energía. ¿El qué? Los mensajeros, los ángeles. Es una conductividad de energía, en la mayoría de los casos, que comporta información. Así, el Anthropos Anomos que vio en Yahshua, el Anthropos Anomos, hombre sin Torah, pero que maneja Biblia, ojo, y se quería mantener en el ocultismo, ¿verdad? Oponiéndose a Elohim desde las tinieblas. Entonces, el Anthropos Anomos que vio en Yahshua HaMashiach un fracasado, fíjense, en esto coinciden todos los Anthropos Anomos, aunque incluso manejen Biblia, esto lo dice desde el papado, de este papado pontificio romano. Pero es que al final del discurso, inclusive gente mesiánica, gente avanzada supuestamente en las escrituras, al final muestran el mismo discurso, que Yahshua HaMashiach es un fracasado por el mal presente en el mundo. Y entonces, como el Anthropos Anomos, el hombre sin Torah, creyó que podía utilizar para sí la energía divina, ¿verdad? Se vio con la autoridad de utilizarla, esa energía divina, que él la tomó como energía divina, que es información, electricidad. Y entonces enseñó a Yahshua HaMashiach como un fracasado. ¿Por qué? Por el presente del mundo. Claro, su discurso fue: a los hechos me remito. Si el mundo cada vez está peor, pues es obvio que Yahshua HaMashiach ha fracasado. Lo que no sabía es que lo estaba engordando. Estaba cebándolo. ¿A qué? Al ángel caído, a las hordas primitivas, a Satanás. Estaba cebándolo. ¿Con qué? Con lo que es suyo, comiéndose el polvo, para reventarlo a tiempo, licuarlo totalmente. Bueno, entonces, lo que no sabía es que cuando él creyó, este Anthropos Anomos, hombre sin Torah, desde los intelectuales a los predicadores, pasando por el papado, naturalmente, que lo que no sabía es que no se toparon con la luz, porque ellos creyeron que se estaban topando con la luz, cuando descubren la electricidad para oponerse como información, para oponerse y para asaetear a todo lo bueno. Ellos creyeron que encontraron la luz. Y entonces de ahí, pues la luz, lo que es ilustración. La luz de Lucifer se hace pasar por, ¿verdad? Todo lo ilustrado. Pero no solamente es en el ámbito filosófico, sino que en la misma energía que manejaron, en la electricidad, creyeron toparse con la luz. Pero resulta que no es la electricidad luz, sino que son Hoshech, tinieblas, con lo que se toparon. Y, ojo, esas tinieblas que descubrió el Anthropos Anomos, que ha estado descubriendo, cuando usted va a la tienda de móviles, está llena de Anthropos Anomos que se creen que van a tener la última palabra por la cobertura que tengan, por los megas o los gigabytes o lo que sea, ¿verdad? Y hablan en esos términos y se creen que el mundo va a ser suyo. Del Anthropos Anomos, del hombre sin Torah, con tecnicismos cada vez más frikis, ¿verdad? Y quien no sabe esos términos de frikis lo toman como un fracasado también, ¿verdad? Pero ahora no le preguntes por cosas significativas que no tienen ni idea.
¿Pero por qué? Porque creyeron que esas tinieblas, Hoshech, cobertura, información, iba a ser la luz del mundo, pero resulta que no, que son las tinieblas y que le van a hacer toda esa que ellos toman como cobertura, les va a hacer de prisiones. Cobertura televisiva para venderte televisiones, cadenas, todo ese entertainment, ¿verdad? Ese business. Bueno, pues esas tinieblas les van a hacer de prisiones. ¿Por qué? Porque está profetizado. Primera de Pedro 3:19. En Primera de Pedro 3, verso 19, nos dice así. Nos dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. De manera que aquí no vamos a entrar en el contexto. Para no salirnos del tema no me gustaría entrar en el contexto, pero bueno, lo vamos a ver porque también es necesario. Primera de Pedro 3, 17 al 19. Dice, porque también Mashiach padeció desde el 18, porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Ruach, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero ¿cómo? Estando en el aire. ¿Cómo? Como mensajero, como llama de fuego, como ministro. Estando en el aire, ¿para qué? Para que la civilización que es a la que se refiere, a las civilizaciones anteriores, todas oyeran el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje siempre estuvo en el aire, impregnando de amor toda la creación. Bueno, eso quien lo está entendiendo ya se está gozando, ¿verdad? Pero lo que voy es que dice que había, en el tiempo antediluviano, había espíritus encarcelados, ¿verdad? Y estos espíritus encarcelados fueron predicados, informados no con luz tinieblas, sino con la or del amor que es Yahshua HaMashiach, que él mismo causó de que se le predicara. ¿Cómo? Mediante también, como sigue diciendo aquí Primera de Kefa, Primera de Pedro, con Noé, pregonero de justicia. Noah, ¿verdad? Entonces, claro, resulta que ahí les hizo de prisiones las Hoshech. Y Judas 1:6 nos habla de lo mismo. En Judas 1:6 dice, y a los ángeles, ojo que cuando habla de ángeles se te está hablando de mensajeros. Y a los ángeles, a los mensajeros. Oye, ¿y estaría yo en un error al llamarlos predicadores? En ningún modo, porque los ángeles son predicadores, informantes, noticieros. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Juicio ejecutor es con el resplandor de la llegada de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Ahora, esos ángeles que pecaron son mensajeros que apostataron. Apostataron habiendo tenido la información de la Escritura, pero apostataron porque amaron más la mentira, porque amaron más las tinieblas. Y se unieron a una unidad de propósito que es salvaje y materialista. Ahora lo vamos a desarrollar. Pero a lo que vamos ahora, esos ángeles de Judas 1:6 y 1 de Pedro 3:19 son ángeles que pecaron porque apostataron y pactaron con el diablo, habiendo conocido las bondades de Elohim. Ese pactar con el diablo y esa apostasía es un presente continuo, ¿verdad? Un presente continuo. ¿Por qué? Porque siempre en el aire estuvieron los mismos ángeles, la misma información. Ahora, los oídos que estaban dispuestos, claro, tenía que llegar el momento de cada cosa,
pero dependía del que quisiera oír, no de que la palabra no estuviera. Entonces, esos apóstatas y pactadores con el diablo transcurren en un presente continuo, desde siempre. ¿Por qué? Porque se mueven, están enchufados, nunca mejor dicho, porque cuando hablamos de enchufado hablamos también del tráfico de influencias y de poder, están enchufados en esa fuente de energía maligna que es Satanás. De manera que están en un presente continuo, y el juicio que les va a llegar, que les llega ya, es ahora que los estamos descubriendo y estamos señalando al diablo como el diablo que es. Juicio que es Segunda de Tesalonicenses 2:8, que ya hemos pasado por ahí, dice en Segunda de Tesalonicenses 2:8, dice así, dice, y entonces en el juicio, que es ahora, que ya el juicio ya será porque ese presente continuo de diablos ya se acabe. Ese presente continuo de apóstatas que pactan con el diablo y lanzan al aire, electrizan la atmósfera con mentira y con transgresión y con hacerse pasar por, ya les llega este juicio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien se manifestará aquel Satanás, aquel inicuo se manifestará, ha estado en oculto. ¿Por qué? Porque los ocultistas le han trabajado para que permaneciera en oculto, que ha sido su gran logro, mantenerse en oculto. Ahora, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel antropos anomos, hombre sin Torá, aún manejando Biblia, a quien el patrón matará con el ruaj de su boca y destruirá con el resplandor de su llegada. Entonces, una más. Hechos 8, 18, 23. Hechos 8, 18, 23. Dice así. Dice, para que vean la unidad de propósito, por eso se llama, en el griego, en la versión original, se llama Satana, no Satanás. ¿Por qué? Porque muestra una unidad de propósito. Están metidos, enchufados en lo mismo, fíjense. Dice, cuando vio Simón, no es Simón Kefa, sino Simón el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, el espíritu que hace la diferencia, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Satanás, este hombre que estaba enchufado en Satanás, Simón, quería hacerse con ese poder del espíritu que hace la diferencia, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, y entonces sea un circuito eléctrico pentecostal, ¿verdad? Cuasi pentecostal, hagamos descender fuego del cielo, lo que luego pasó en el siglo XX, XXI todavía. Entonces Kefa, Pedro, le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿por qué? Porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. Por lo tanto, te has colocado en Satanás, adversario, unidad de propósito, materialista, salvaje, serpiente. No tienes tú, que eres un materialista, que eres un salvaje materialista que solo vives por y para el dinero, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿En qué asunto? En ministrar el espíritu que hace la diferencia, el espíritu que verdaderamente sí es un espíritu que hace la diferencia apartado y no es impuesto sobre cualquiera, ni crea estados alterados de conciencia. Eso no va por ahí, ¿verdad? Eso no va por ahí. Tú en el espíritu apartado, en el que de verdad hace la diferencia, no tienes ni parte ni suerte, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Elohim si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque, atención a esto, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás.
Oigan, ¿dónde se enchufan todos los salvajes capitalistas con una unidad de propósito materialista? Con una unidad de propósito meramente visual, farisea. Se colocan en hiel de amargura y en prisiones de maldad, donde siempre han estado. Estaban ahí para cebarlos, para irlos cebando en prisiones de maldad, que son Hoshech, que a la postre, al final de los días, redundarían en cadenas de televisión propagadoras del engaño, de la mentira, de la manipulación, del sincretismo, de Babilonia. ¿Dónde estaban? Como este Simón, en prisiones de maldad. ¿Quién se dio cuenta? El apóstol, el profeta. Se dio cuenta de que este hombre, Simón, con su amor al dinero, con pensar que el don, el regalo de Elohim, podía ser secuenciado en dinero, ¿dónde se colocó? En prisiones de maldad. Y yo creo que está acompañado, yo creo que hay más de uno, ¿verdad? Claro, tienen una unidad de propósito, Satana, pero ¿qué son? Ángeles caídos, hordas primitivas. Entonces, dice que el que hace a sus ministros como llama de fuego. Esto se da en el sentido de emisores de lo cálido. Cuando dice que Elohim hace a sus ministros como llama de fuego, ese fuego no es electricidad, ese fuego no es sobreinformación, ese fuego no es apabullarte con ideas deslavazadas y lógicas que no tienen coherencia, sino todo lo contrario. Cuando dice que Elohim hace a sus ministros como llama de fuego, está hablando en el sentido de emisores de lo cálido. Donde hay coherencia, hay calidez. ¿Por qué? Porque lo humano se conoce entre sí. Mediante la lógica, la coherencia. Eso es calidez. Pero resulta que hubo un querub o querubín, se podría llamar querub Satanás o querubín asociados, en ese Satanás sociedad anónima, hubo un querub o querubín asociados que querux está relacionado con queruso y querugma. Y querugma es predicar. No se lo pierdan, no le estamos engañando, estamos al origen de las palabras. Querux, de donde viene querub o querubín, viene de querugma, que es predicar. Ahora, el querub es un predicador. Ahora, la querugma está viciada. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el querux o querub sin querugma, porque la querugma es la sustancia de lo predicado. La querugma es predicar pero con sustancia, la sustancia de lo predicado, esto es, la coherencia, ¿verdad? La querugma es la sustancia de lo predicado en contraste con el acto de la predicación, que es querux, que es querubín, que es el querub, Satanás. ¿Por qué lo escuchan? Porque hace el acto de la predicación, pero ¿tiene querugma? ¿Tiene sustancia lo que predica? No. Y la querugma del diablo, de Satanás, del ángel caído, está viciada por lo tanto. ¿Por qué no? Porque no tiene sustancia. Porque no tiene coherencia, no tiene sustancia lo que dice. No tiene lógica, no tiene razón, no tiene argumento. Entonces, como los ángeles cubridores del arca, quería también, por el acto de predicar, desembarazándose de la sustancia, que es la sustancia de predicar, el querugma, desembarazándose de eso y convirtiéndose en querux o querub o querubín, quería adelantarse a Elohim por el acto de predicar, porque con el acto de predicar sabía que lo iban a escuchar. Entonces quiso como los ángeles cubridores del arca, y de ahí se ha dado la enseñanza que el querub se anticipaba a la presencia divina.
porque querían esos querubín, esos querub, fuera del querugma, fuera de la sustancia, fuera del argumento, fuera de la coherencia, por el acto de predicar, querían cubrir que la gloria, que el esplendor del bendito no se viera nunca. Quisieron dejar todo lo que pertenece a Elohim en el ostracismo. Por eso se han encontrado con un siglo XXI en el que lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, lo sensato no tiene voz en televisión. Pero ni siquiera, vamos, y es más, y entre predicadores, por supuesto, que tienen una unidad de propósito materialista, van a tapar siempre ¿a quién? A quien verdaderamente tenga querugma, tenga sustancia. Entonces, en el mito judaico del querub, el querub se adelantaba a la presencia divina para cubrirla. Y en el caso de ellos, se adelantan o quisieron adelantarse a la presencia divina para opacarla, ¿verdad? Y vamos a la página 972 de nuestro diccionario griego. Entonces leemos querubín en el diccionario griego, dice querubín es el plural de querub. Los términos castellanos querubín y querubines son erróneos por cuanto querubín es la forma plural, el término singular es querub. En buen uso, el plural de querub en castellano debe ser querubes o la transcripción querubín. Algunos consideran a los querubín como los representantes ideales de la creación animada redimida. En el tabernáculo y en el templo estaban representados por dos figuras de oro de dos seres vivientes alados. Constituían una sola pieza con la cubierta de oro del arca del pacto en el lugar santísimo, significando que las expectativas de las criaturas redimidas y glorificadas iban a estar juntas con el sacrificio de Cristo, dice el diccionario, ¿no? Por eso mismo ello indicaría que lo que representan es seres humanos redimidos unidos a Cristo, unión esta vista de manera figurada como procediendo del propiciatorio. Sus rostros estaban dirigidos hacia el propiciatorio, sugiriendo ello una conciencia del medio por el que se ha procurado la unión con Cristo. La primera referencia a los querubín se encuentra en Génesis 3:24, que debería traducirse al este del huerto del Edén. Él hizo morar un tabernáculo de querubín y la espada flamígera que giraba a uno y a otro lado para impedir el paso al árbol de la vida. Ello no era solo para mantener afuera a los hombres caídos. La presencia de los querubín sugiere que los hombres redimidos, restaurados a Elohim bajo las condiciones divinas, tendrían acceso al árbol de la vida. Véase Apocalipsis 22:14. Ciertas otras referencias del Antiguo Testamento dan una clara indicación de que en ocasiones lo que se tiene a la vista son seres angélicos. Lo mismo sucede con la visión de los querubín, que se encuentra donde se hace referencia en Hebreos 9:5 al arca del tabernáculo, y se sugiere que se trata de aquellos que ministran, que los querubín son a fin a la postre, se trata de aquellos que ministran para la manifestación de la gloria de Elohim, para la manifestación del esplendor de Elohim. Eso estaban llamados a ser los querubín, ¿verdad? Por ello es posible llegar a la conclusión de que por cuanto en el pasado y en el presente los seres angélicos han actuado y actúan administrativamente en el servicio de Elohim y que el hombre redimido ha de actuar administrativamente en el futuro en comunión con él, los querubín en las escrituras representan a uno u otro de estos dos grupos, pueden ser mensajeros de los buenos o mensajeros de los malos, de seres creados en conformidad a lo que se expone en varios de los pasajes con ellos relacionados, entre ellos Ezequiel 10:1-20, 11:22, Salmos 18:10 o Ezequiel 28:4, que al final vamos a estar leyendo Ezequiel 28. Ahora, vamos a seguir. Entonces, el llamado a todo querub, a todo mensajero o ministro, fue precisamente ministrar, ¿verdad? Ministrar, dar el esplendor de Elohim. Pero resulta que la asociación ángeles caídos, la asociación ángel caído, la asociación Satanás Sociedad Anónima, no dio la presencia divina, no cumplió el propósito de los mensajeros, no cumplió el propósito del mismo logos, ¿verdad? De la misma palabra, no cumplió el propósito.
Entonces lo que hizo fue intentar detener la presencia divina. La detuvo con tramas de engaño y la impidió, ese ángel caído, ese mal informante, ¿verdad? Ese mal emisario, impidió todo lo que pudo la presencia divina y la verdad. ¿Mediante qué? Mediante una Babel de palabras deslavazadas para confundir sin ruaj, sin espíritu, sin coherencia. Decían Platón y Aristóteles que el universo era un animal vivo, y de ahí sus constantes movimientos. Y tenía razón, porque Satanás serpentea entre esa falta de coherencia que le caracteriza y ese aborrecer todo lo bueno y esa asociación para lucro, para lucrarse con la administración de lo que Elohim da gratuitamente, ¿verdad? Todo eso les asocia, todo eso les hace Satanás, ese salvajismo capitalista, ¿verdad? Bueno, pues todo eso es un animal vivo, que es una serpiente. Una serpiente, un Dagón, antes de ser dragón. El Dagón es la mitología del hombre pez o sireno, que manifiesta una hibridez. Una hibridez. Toman de la palabra, toman de lo sagrado, para emitir, ¿qué cosa? Profanación. ¿Con qué? Con ausencia de coherencia, con información deslavazada, raída, y que no tiene nada de Elohim, porque se opone a Elohim para montar un negocio. Entonces, esa mitología cananea, de Filistea no se quedó en el pasado con ese hombre pez. Eso forma parte del itinerario del científico de nuestro tiempo. También tienen la misma mitología que aquel culto de Dagón cananeo. ¿Por qué? Porque el intelectual de este tiempo, el mal informante, al final acaba diciendo, ¿verdad?, que el hombre salió del agua y que se tardó miles de millones de años en formarse el primer renacuajo y que luego pasó a otra especie, el darwinismo. ¿Qué es? Mitología cananea filistea. ¿Es un avance? No, de ningún modo. ¿Es científico? De ningún modo. Es otra pendejada más, cananea, satánica. No es avance de ningún tipo. Entonces, claro, pero el drama es que creyentes de la Biblia en todo el mundo se creyó la evolución de Darwin, que implicaba que el hombre salía del agua, luego era una especie, luego al final viene del mono. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que el espermatozoide, cuando se está formando, sí tiene forma de Dagón, que es lo que la hibridez representa en la mitología. Claro que el espermatozoide, cuando se está formando, tiene esa forma de lagartija, de Dagón. Pero ¿qué pasa? Que la evolución sucede ¿dónde? En el útero materno. Y no dura miles de millones de años, sino que dura 10 meses la gestación de un bebé. ¿Cuánto? 9 meses. 9 meses la gestación de un bebé. Entonces, dura 10 meses y no millones de años, para asombro del necio. Del necio, que no sabe otra cosa que de qué, de pendejadas. Ahora, él se cree que ha salido ganando con el negocio que se ha montado aquí, a expensas de parar la verdad, de detenerla, con falta de justicia. Entonces, el ser humano sale siendo hombre o mujer y no media un estado pez.
Cuando sale ya es un ser humano. Y tampoco lo pudo conseguir la ingeniería genética antediluviana, porque fueron los caídos, haciéndoles híbridos a las mujeres, los que crearon especímenes como los sirenos, que de ahí tomó la mitología cananea. Por eso salían mitad animales por los padres, que son serpientes fariseas. Juan 8:44, entre muchos otros versos, podemos ver: vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿dónde vais? Serpientes, razas de víboras, le dicen Juan 8:44, pueden ustedes leerlo. Le llama a los fariseos serpientes, razas de víboras, vuestro padre es el diablo, vuestro padre es otra serpiente como vosotros. Pero ¿qué pasa? Que eran serpientes que salían mitad animales por los padres caídos y mitad humano. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado ministraban Biblia, pero decían ministrar Biblia, pero por otro es que eran diablos, pobres diablos, fariseos. Entonces, no es una metáfora. Eso que dice ahí, lo vamos a leer si quieren en Juan 8:44. No es una metáfora lo que dice Yahshua HaMashiach en Juan 8:44. Dice una verdad genética. Dice: vosotros, hablando a los fariseos, a los salvajes que querían sacar partido económico de la administración de la palabra de Elohim, que querían montar una salvajada, una economía salvaje, haciéndose pasar por en Dios confiamos, y era el dólar. ¿En qué Dios confías? En el dólar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjense, no ha permanecido en la verdad. Y como no ha permanecido en la verdad, quiere decir que recibió verdad, alguna dosis de verdad. Pero no la recibió, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Ama la mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es un enchufe de mentira. Satanás es un enchufe de mentira, al que se unen, ¿qué? Todos los mentirosos. Por eso está cebado ahora más que nunca, y por eso está tan temeroso. Porque está cebado. ¿Cómo? Porque se han enchufado a él todos los mentirosos y están descubiertos en este tiempo final. Entonces lo que hace aquí Yahshua HaMashiach no es una metáfora, sino una identificación genética del hombre que, para vivir ultrajando toda rectitud, se puso a confiscar y ministrar la Torá o la Biblia. Primero la confiscó y luego la ministró para montar un negocio blasfemo, ultrajando toda rectitud. Estos fariseos, antes del diluvio, engendraron gigantes por incompatibilidad de las simientes. ¿Qué quiere decir? Que intrínsecamente son los mismos. ¿Quiénes? Esos caídos son los mismos que los fariseos luego. Estaban en el aire igual. Entonces, vamos a decir que no pudieron, engendraron gigantes porque, ¿por qué crearon monstruos? ¿Por qué crearon basiliscos u obeliscos? ¿Por qué? Porque tuvieron incompatibilidad de simientes. Tienen incompatibilidad de simiente con la humanidad. Luego, el estado medio entre el pez y el dragón, la edad media entre el pez, mitología cananea, filistea, de Filistea,
al dragón del último tiempo, ¿verdad? De ese hombre Antropos Anomos, desde la Ilustración a esta parte, que se descubrió, se fue descubriendo hasta nuestro tiempo ya, perfectamente identificado, porque nuestro patrón Yahshua HaMashiach lo dejó perfectamente convicto. Dice, el estado medio entre el pez y el dragón, la edad media es un obelisco, que es un monstruo deforme, que no se sabe lo que es. ¿Y qué hay? ¿Obeliscos en Roma o Washington, D.C.? Y entonces, ¿qué son esta lucha de simientes, esta incompatibilidad de simientes y que estos fariseos siempre se quieren hacer pasar por? Sin tener nada de Elohim, porque no tienen coherencia, no tienen nada más que amor por el dinero, por el materialismo, salvajismo, violencia. Es disputa por la mujer. Es disputa por la mujer. La mujer en su forma de tierra, en su forma de amada, en su forma de consecución de lo que ha conseguido la humanidad. Es una disputa. Y se pasó desde los tiempos de Filistea, que guerreaba Israel contra toda Canaán, se pasó de una lucha física a una lucha sutil, pero igual de carnicera. Porque, recuerden ustedes, tenemos cercanas en el tiempo las dos guerras mundiales y las revoluciones. ¿Por qué? Por la posesión del útero, que es esta tierra. Entonces, es la misma jugada. Tomaron mujeres todas las que quisieron. ¿Y qué quieren seguir haciendo ahora? La posesión del útero. Por eso guerras mundiales, revoluciones e ingeniería social satánica. Ahora, vamos al asunto. Antes de la creación del hombre no hubo rebelión angelical. La rebelión de los mensajeros, que estos son lo que es los ángeles, la rebelión de los mensajeros del ángel caído iba a transcurrir en esta creación y más que nunca en este tiempo final. Con la doctrina no bíblica, pero que la sacaron siendo antropos anomos, hombres sin Torah, malogrados, con la doctrina no bíblica de una rebelión angelical antes del mundo, predicadores y predicadoras masonas sentaron las bases de seguridad para sus inmundas religiones. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque así, mostrando una rebelión satánica antes de la creación, intentaron asegurarse los ángeles o mensajeros caídos y pactados con el diablo que no hubiera antisistema. O si había antisistema, fuera controlado de esta manera. 2 puntos. Atiendan bien porque estamos en el momento crucial. Si tu fe era activa y no pasiva, te estabas oponiendo al mismo Dios, que según ellos nos legó ese Dios la actual jerarquía de poderes en este mundo. Entonces, si te oponías, estabas siendo un diablo. Pero resulta que esos poderes de este mundo no están aquí porque los puso Elohim, sino que están aquí por obra de Satanás, porque el inicuo, como hemos leído en 2 de Tesalonicenses 2:7 en adelante, el inicuo llega por la obra de Satanás, con toda clase de engaños y prodigios mentirosos. Fuego extraño del cielo, imitando Pentecostés, electricidad, llevando a la inconsciencia o al fuego extraño de la señal televisiva, prodigios mentirosos de la sumisión de los creyentes a una ciencia atea que les decía, no, si venimos del mono, y ellos se lo creían, supuestos creyentes. Sumisión a una ciencia atea, que no tenía nada de ciencia atea, si era cananismo, era doctrina cananita de toda la vida. Y sumisión idólatra a charlatanes, pobres diablos, intelectuales,
Se les sometían aún los creyentes. Porque claro, si sacaban en National Geographic que veníamos de los alienígenas, por ejemplo, y la gente seguía viendo National Geographic, por ejemplo, pues claro, se cebaban, así están cebados, cada vez más arrogantes, más altivos. Entonces, se sometieron a una ciencia atea, mismos creyentes, y sumisión idólatra a charlatanes, pobres diablos, dícese intelectuales. Obra de Satanás fueron, no obra de Elohim, pero arguyeron como el hombre no redimido. ¿Qué dijo el hombre no redimido? En Génesis 3:12. La mujer que me diste, me dio a comer y yo comí. Entonces los creyentes arguyeron lo mismo, como el hombre no redimido. ¿Qué están argumentando? No es la mujer, una mujer vejada, maltratada y envejecida de aflicciones, ¿verdad? Que ahora se va por otros derroteros, pero que está vejada, maltratada y envejecida por las aflicciones. ¿Por qué? Porque ese hombre no redimido sigue diciendo, no, la mujer que me diste. Está diciendo también el planeta que me diste. Está diciendo también ese creyente que se vende a los poderes fácticos, a ese Satanás. ¿Qué está diciendo? Está diciendo el planeta que me diste, la tierra que nos legaste. Está diciendo la vida que es así, pero no asume su responsabilidad. Por eso se va al lado de Satanás, se enchufa su corriente de perdición, de engaño, de mentira, de ocultamiento, de ocultación. Entonces, esta que le hemos presentado hoy, en las virtudes de Yahshua HaMashiach, en sus méritos, esta y no otra preexistencial es la rebelión de Satanás. De manera que habiendo pasado 250 años casi bajo el nuevo orden mundial, llevamos ya 250 años, que se dio en llamar la caída del antiguo régimen. Pues entonces, ¿qué era? Nuevo orden mundial, obviamente. Bueno, pues habiendo pasado 250 años bajo el nuevo orden mundial, los mensajeros caídos, noten, los mensajeros caídos, Satanás, enchufados a la mentira de Satanás, infunden temor. ¿Pero por qué? Porque son Satanás y están enchufados en el engaño, en una idea materialista de la vida, capitalista, materialista, egoísta. Los mensajeros caídos, habiendo pasado ya como hemos pasado 250 años bajo el nuevo orden mundial, infunden temor todavía, temor a la implementación del nuevo orden mundial en este tiempo, cuando llevamos 250 años. ¿Pero qué pasa aquí entonces? ¿Por qué dicen esto esos mensajeros ángeles caídos? Si es que es Satanás hablando. ¿Por qué dicen esto? Porque el nuevo orden mundial que temen no es el de las élites. Porque, hombre, las élites saben los caídos que llevan siglos operando, si llevan 250 años las élites. Entonces, ¿cuál es el nuevo orden mundial que temen? Porque ese nuevo orden mundial cada vez lo denuncian menos. Ese nuevo orden mundial de las élites, no, es de pasada, cosas obvias que todo el mundo conoce. Entonces, lo que el nuevo orden mundial al que temen esos ángeles caídos, esos mensajeros caídos, es a la llegada de Yahshua HaMashiach a por su amada. Ese es el nuevo orden mundial al que temen. ¿Se lo presentarán? Claro, si son serpientes. ¿Se lo presentarán a ustedes, queridos amigos, preciosos y preciosas de Elohim? Se lo presentarán de que viene el bobo, que viene el lobo. Pero resulta que con el lobo hemos llevado 250 años de dominio elitista, déspota. Entonces, el nuevo orden mundial que temen los mensajeros caídos, ángeles caídos, Satanás, ángel caído, hordas primitivas,
El nuevo orden mundial al que temen es a la llegada de Yahshua HaMashiach por su amada. Por eso el miedo de los querub o predicadores está tan desubicado. Temen por ellos. Está desubicado totalmente. Si llevan 250 años con el nuevo orden mundial, ¿van a temer ahora cuando precisamente la llegada del Mashiach está a las puertas y ellos mismos la predican? ¿Por qué? Porque lo que temen es a la llegada del Mashiach. Y por eso lo que dicen y su miedo que tienen está desubicado. Es anacrónico totalmente. Porque temen por ellos. ¿Por qué? Porque saben que el diablo son ellos. Y el nuevo orden mundial está claudicando y caducando y son ellos. Y el propiciatorio de Elohim, el arca que los va a exterminar, también va a ayudar. Claro, es una energía de ahabá, de amor inasumible para ellos. Por eso va a ser licuado todo este sistema electrizante de mentira. El arca que los va a exterminar les representó a ellos como cubridores de esto que ya no pueden demorar más. ¿De qué? ¿Cubridores de qué? Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11, 19. Dice, y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Claro, esto es a lo que temían. ¿Qué querían cubrir? ¿Qué querían cubrir? ¿Qué querían ocultar? Pues esta muerte que les viene encima. Se abrió el arca. Cuando se abrió el arca, que en el arca representados ellos como querubín están ahí, pero ya no pueden demorarlo más, es que ya no pueden tapar más el esplendor. ¿Por qué? Porque en este momento en el templo de Elohim fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Va por ellos. Y Apocalipsis 16, 19, 21. Apocalipsis 16, 19, 21. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Elohim para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo, ahí están, sobre los hombres un enorme granizo, sobre los hombres enchufados a la red de mentiras Satanás, cubridores, tapadores del esplendor de Elohim, tapadores del esplendor de Elohim, de todo lo que es Elohim, de todo lo que es recto, de todo lo que está en rectitud, en valentía, en vigor, en fortaleza en Elohim, en todo lo que es bueno, honorable, todo lo quieren tapar, pero ya no más. Y cayó del cielo sobre los hombres, Satanás, un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres, Satanás, blasfemaron. ¿Cómo no van a blasfemar? Contra Elohim por la plaga del granizo. ¿Qué le van a llamar? Que es el diablo. Porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, entonces se abrió la caja de Pandora. Ahí se abrió la caja de Pandora. Está a punto ya. ¿Saben ustedes que Pandora fue la primera mujer creada por orden de Zeus después de que Prometeo se robara el fuego para los humanos? Y la caja contenía, ¿qué contenía la caja de Pandora? Los 7 males del mundo. Y en Apocalipsis, ¿qué hay? 7 plagas finales. Apocalipsis 15, 1 al 7. Apocalipsis 15, 1 al 7.
Tremendo lo que estamos viendo hoy, ¿eh? Apocalipsis 15, 1 al 7. Los ángeles, los mensajeros, con las 7 postreras plagas, dice el enunciado, ¿no? Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles, emisarios, ministros, en verdad. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Y dice, hasta el 7, vi también como un mar de vidrio. Vidrios son cámaras, plasma, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su plasma, y su vidrio, y su marca, y el número del nombre de la bestia, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Elohim, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, patrón Elohim todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los justos. ¿Quién no te temerá, oh patrón, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres apartado, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí el cielo, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del Mishkan del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles, 7 mensajeros, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, acciones justas, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas ¿de qué? De la ira de Elohim, que vive por los siglos de los siglos. Como digo, se abrió la caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora. Entonces, claro, dice que en la mitología, volvemos a la mitología de Pandora, la mitología griega, decía que era lo que contenía la caja, eran 7 males del mundo, pero también una cosa buena, que era la esperanza. Y de ahí el dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Fíjense ustedes, de manera que pudieron los filósofos griegos y los tradicionalistas de las mitologías, nada nuevo bajo el sol, los actuales intelectuales o científicos, y ateos, y los creyentes que se dejan convencer por ellos, pues tienen una esperanza para paganos cananitas y filósofos griegos, para intelectuales, políticos y religiosos que piensan, esa es la vana esperanza, porque dice que en la caja de Pandora estaban los 7 males del mundo, pero también la esperanza. Bueno, ¿por qué? Porque esos intelectuales, políticos, religiosos, piensan que pueden soportar la ira o escapar y esperanzan a los que les oyen. ¿Con qué? Con un reino de Elohim en la tierra, o al menos 1000 años idílicos. Esto lo enseñó hasta Adolf Hitler. Políticos, religiosos, 1000 años en la tierra. 1000 años idílicos. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque piensan que pueden soportar la ira, o renacer, o escapar de la ira de Elohim. Y entonces en Proverbios 10:28, ¿qué nos dice de la esperanza de estos? Nos dice Proverbios 10:28, nos dice así: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿Por qué? Porque la esperanza de los justos, que es alegría, es una esperanza que no espera en este mundo. Efesios 1:18. No esperamos en este mundo, no esperamos de este mundo. No esperamos de este mundo. Dice en Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, 1:18, perdón, e inteligencia. Pero dice el 18, 1:18 de Efesios, dice, alumbrando los ojos
de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. A eso teníamos que despertar. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es celestial. No esperamos de este mundo, de esta actual economía, de estos actuales poderes fácticos, de esta parasitación de los medios tecnológicos. No esperamos nada de este mundo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o entendicierto, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas, estas sí son las riquezas, de su esplendor, de su herencia, de la herencia en los apartados, en los santos. Entonces, esa es la esperanza. Ahora, si nuestra esperanza fuera para esta vida, esperando esta vida con el actual sistema de cosas, pues seríamos, pues como son todos los que se han unido a Satanás, como son todos aquellos ángeles caídos, mensajeros caídos, que cayeron en apostasía, que cayeron en ser los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque esperaron de este mundo. Porque esperaron de este mundo. 1 Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Mashiach para esta vida solamente, para obtener premios de esta vida, de este actual sistema de cosas, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ahí lo tienen, lo que son esos ángeles caídos. No recibieron el amor a la verdad y dice que no permaneció, Satanás, no permaneció en la verdad. Claro. Ahora, Ezequiel 28, 1 al 19, vamos a estar viendo, porque yo sé que estaría incompleta la predicación sin acudir a esos célebres versos de Ezequiel 28, 1 al 19. Bueno, pues los vamos a leer. Ezequiel 28. Vamos a ver. Ezequiel 28. Dice, vino a mí palabra de Yahweh, dice el profeta, diciendo, ser humano, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el patrón, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, como corazón de Elohim. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto, eres don Google, eres don empresa multitudinaria, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, eres una asociación de empresas, emporios, y has adquirido oro y plata en tus tesoros, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, ojo, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón, que no son riquezas, que es dinero, contante y malsonante. Por tanto, así ha dicho Yahweh el patrón, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Elohim, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Tomen nota. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Elohim. Tú hombre eres y no Elohim. Eres un animal y en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros porque yo he hablado, dice el Yahweh el patrón. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, levanta endechas. A partir de aquí ya viene la endecha. Sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el Señor, el patrón, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el monte Kadosh de Elohim, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, para asombro, para espanto. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, dicen las versiones, de tu interior, saqué fuego, combustión espontánea de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Fíjense, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces tenemos aquí un hombre multitudinario que se llama intrínsecamente, detrás de bastidores, Satanás. Es un hombre multitudinario, un antroposanomos, un hombre sin Torá, traducido como el inicuo, que hemos leído profetizado en 2 de Tesalonicenses 2:8 al 9. Porque dice que se sentaría en el trono de Elohim haciéndose pasar por Elohim. Sentado, este hombre multitudinario, este hombre sin Torá, este antroposanomos, sentado, haciéndose pasar por Elohim, sentado o sentada en medio de los mares. Sentado en medio de los mares. Porque es que lo hemos leído. Lo acabamos de leer en Ezequiel 28, 1 al 9. Dice, le voy a decir el verso donde está. Dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Dónde está ese Satanás? En medio de los mares. En los medios de los mares. Entonces resulta que es un hombre multitudinario, un antroposanomos, un hombre sin Torá, sentado o sentada en medio de los mares, porque resulta que hay una que también está sentada aquí. ¿Qué será? Apocalipsis 17:15 de Apocalipsis. ¿Quién está sentada como reina? Me dijo también, las aguas que has visto, los mares, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué hay sentada ahí? Satanás. ¿Y qué es Satanás? Una ramera. 18:7 también de Apocalipsis. Dice, cuanto ella, esa ramera, se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada en medio de los mares, con los medios de comunicación de los mares, turbulentos y caóticos, parecieran ser. Yo estoy sentada como reina, dice, y no soy viuda y no veré llanto. ¿Verdad? Entonces dice que el inicuo, tanto en Ezequiel 28 como en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice que con tus contrataciones, ¿quién? La ramera, Satanás. Con tus contrataciones, comercios o negocios deshonestos. ¿Te va a venir qué? 18:11 al 13. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, Satanás, sobre la ramera, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de un enlistado. Y al final dice, verso 13, y almas de hombres, esclavos y almas de hombres. ¿Con qué comercia Satanás? ¿Con qué comercia la gran ramera? Con almas de hombres. Por eso dice, por la multitud de tus contrataciones
comercios o negocios deshonestos, te va a llegar lo que te va a llegar. Combustión instantánea de todos los que son diablos enchufados a la mentira, al engaño, a la manipulación y al salvajismo. Y esto es paralelo a Santiago 5.1.6. Si está todo habla de los mismos sucesos proféticos. Y esto es un suceso profético que no van a poder revertir de ningún modo. 5.1.6 del libro de Santiago. Fíjense cómo se expresaba Santiago. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Todo ese sistema capitalista de emporios, de empresas, de empobrecer, sistema falto de justicia. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. No tenéis acciones justas, no tenéis lino. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los jornaleros que han cosechado vuestras tierras, el cual por vosotros no les ha sido pagado, a los campesinos por vosotros, y los clamores, la tierra gime y clama, y los que gimen y claman son sellados como pertenencia de Elohim. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del patrón de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, satanasas, y sido disolutos, faltos de coherencia. Habéis engordado, os ha cebado Elohim. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué han hecho con los justos? Nos han condenado y nos han dado muerte. Pero ¿qué ha hecho el justo? Ha gemido, ha clamado y ha sido sellado como pertenencia de Elohim. Y esto se refiere en Salmos 3, 1 al 5. En Salmos 3, 1 al 5 dice así. Dice: oh Yahweh, ¿cuántos se han multiplicado? Si es que parece que cada día son más. Salen como setas. Oh Yahweh, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Elohim. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi esplendor y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su monte Kadosh. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. Entonces, ahora vamos con los flecos. Como hemos dicho antes, Ezequiel 28 es una endecha a partir del verso 12. A partir del verso 12, todo Ezequiel 28 es una endecha y a partir del verso 12 ya es un canto fúnebre. Lo que la metáfora de Ezequiel 28 destaca o resalta es que el diablo, en el que se hallaba inmerso, enchufado al diablo, a Satanás, se hallaba inmerso el rey de Tiro, la energía maligna o el trabajo de Satanás o comercios deshonestos, ¿verdad? O fornicación sin fronteras, que había del que se había enchufado el rey de Tiro, ¿verdad? Había caído de un estado superior, porque se hizo enchufándose a esa fornicación sin fronteras, a esos comercios deshonestos, trabajos de Satanás, energía maligna, se puso al lado de ese diablo energético. Pero fue conocedor de la Biblia y apostató. Y apostató. Y esto es lo que resalta Ezequiel 28, todo el capítulo entero, que ese rey de Tiro, enchufándose a Satanás, es que apostató. Todo Satanás es un apóstata. Entonces,
A ese estado superior, en Ezequiel 28, el profeta lo llama Edén, que viene de ADN, que es una plenitud de inteligencia humana, ¿verdad? Dice que el rey de Tiro fue creado en el ADN, en el Edén, pero como plenitud de inteligencia humana. Ahí se enganchó el rey de Tiro, a la plenitud de la inteligencia humana. En otras palabras, a un 666 representando al hombre creado en el sexto día. 666, hombre creado en el sexto día. Multitudinario, hombre multitudinario y con la plenitud de la inteligencia humana, a su servicio, de los medios. Entonces es a quien se refiere al déspota y a la mujer macho que se anticipa al 7. Por eso hace gala del 666, que quiere glorificar la inteligencia humana, pero la inteligencia humana no se puede glorificar sin el 7, sin Elohim, sin el dueño del Shabbat. Entonces, el déspota, Satanás, el rey de Tiro, el enchufe demoníaco y la mujer macho se anticipan al 7. Entonces se forma un querub, mensajería apóstata o informantes de mentiras, que trató de impedir la perfección del 7, la eternidad, la perfección y la plenitud. Dice en el verso 14 de Ezequiel 28 que estaba en el monte de Elohim, lo cual quiere decir que cayó de un estado. Ese rey de Tiro cayó de un estado en el que gozaba de la inteligencia humana, pero se ensorbeció. Entonces le pasó lo mismo que a ese diablo que vio Yahshua HaMashiach caer del cielo como un rayo. Se refleja en Lucas 10:18, pueden ustedes leerlo. Dice, yo vi a Satanás como caer del cielo como un rayo. Eso es lo que te está contando en todo Ezequiel 28, que cae ese hombre enchufado a Satanás, creyéndose que la inteligencia humana podía anticiparse a Elohim y taparlo para siempre, se puso a impedir la perfección, ¿verdad? Y cayó de un estado que podía haberle servido para adquirir el estado superior verdaderamente, que le podría haber servido para gozar de la perfección, de la plenitud, pero no supo verlo. ¿Por qué? Porque se movió en una energía diabólica, materialista, capitalista, tapando, ocultando todo lo bueno. Entonces, esos informantes impedían la perfección, ¿verdad? Han estado todo lo que han podido impidiendo la perfección y dice en el verso 12 que le puso sello, dice, eras el sello de la perfección, ¿verdad? Bueno, pues le pone un sello de perfección en el verso 12. Dice que en el verso 12, si miramos bien, le pone sello, pero no sello para redimirlo, como a nosotros, sino un sello para que se quede ahí, un envase y etiquetado. Ese es el sello que se le pone a ese querub protector. En Ezequiel 28 se le pone sello, lo cual quiere decir que se le puso sello hasta que alguien identificara en el poder de Yahshua HaMashiach, por supuesto que lo exhibió públicamente, exhibiera lo que es. Entonces se le puso sello a ese ángel caído, para que no entendieran lo que era el ángel caído, Satanás, ¿verdad? Entonces se le pone sello, mirando bien el verso 12 de Ezequiel 28, y se le puso, dice también, vestiduras nobles, de toda clase de piedra preciosa. Esto representa una música que se le consagró a ese ángel caído, a ese Satanás, a una música con todos los avances tecnológicos y con todos los instrumentos. Se le consagró ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Los premios Emmy, los premios Grammy, todo eso. Entonces, cayó de ese estado, de un estado que le podría haber servido para bien
pero cayó de un estado en el que ministró palabra, ministró Biblia, pero cayó de ahí. Se vendió. Entonces cayó del cielo como un rayo, lo mismo que explica Yahshua HaMashiach en Lucas 10:18. Y dice también, entonces se repite, ¿verdad? La figura de caer del cielo. Cayó de un estado que era no superior al grado de ser Elohim, pero sí era más amplio, mejor que el de un animal reptante. ¿Entienden? Se le dio la oportunidad. Entonces, dice que en medio de las piedras te paseabas, también dice, ¿verdad? Pero esas fuerzas energéticas adversarias, que son adversarias de Elohim, caen de un estado óptimo, esa es la palabra. Gozaba de un estado óptimo para haber alcanzado misericordia. Pero como la misericordia la tienen en nada y pisan la sangre del Mashiach, ¿verdad? Porque a la postre lo creen un fracasado y creen que pueden estar repitiendo ciclos, como vamos a ver, de destrucción y creación. Creen embustes, mentiras, engaños. Entonces, claro, no pueden alcanzar misericordia porque la misericordia la tienen en nada. En el verso mismo 14 se han estado desviando porque cuando dice que en medio de las piedras de fuego te paseabas, se iban a Zacarías 3:1-3, que habla del sumo sacerdote Josué, del Cohen Gadol Yehoshua, que dice que sería, también proféticamente, un carbón arrebatado del incendio, ¿verdad? Lo que representa el Cohen Gadol Yehoshua es un rescate del ministerio. Un rescate del ministerio que va a encender el altar de Elohim eternamente. Que, por cierto, saltarán chispas con ese tizón salvado de su cáustica sociedad. Pero nada tiene que ver con ese que se paseaba entre las piedras. No, aquí lo que te está diciendo es que cayó de un estado. Yehoshua, lo que representa el sumo sacerdote Josué, el Cohen Gadol Yehoshua, es exactamente lo contrario. Es un tizón arrebatado del incendio, pero para formar un altar en el que saltarán chispas eternas. Pero claro, de esos equívocos se han querido valer, ¿no? Malinterpretando y desubicando las escrituras, para llamar al rey de Tiro y al diablo tizón sacado del incendio. No, no va por ahí. El que va a ser sacado del incendio es el Cohen Gadol Yehoshua, que va a ser sacado para formar un altar de piedras vivas, que saltarán chispas eternamente. Pero el diablo multitudinario de Ezequiel 28 es incinerado por combustión instantánea. Porque en el verso 18 indica, de Ezequiel 28, indica que un fuego se le encendería para consumirlo desde dentro, ¿verdad? Y segunda de Tesalonicenses 2:8, que hemos pasado varias veces por ahí, vamos a pasar por segunda de Tesalonicenses 2:8, que dice así, dice que y entonces se manifestará, ya dejaría de estar sellado, se resolvería, ¿verdad? En las virtudes y en la bondad y en el poder de Yahshua HaMashiach. Y entonces se manifestará aquel inicuo, antropos anomos, hombre sin Torah, a quien el patrón matará con el ruaj de su boca y destruirá con el resplandor de su llegada. Ahora, ya para acabar, todos los ejércitos sin orden y sin lógica, que son los pobres diablos, porque Yahweh es Elohim Sebaot, de ejércitos en orden, con coherencia. Pero hay ejércitos deslavazados, faccionados, de denominaciones, de religiones, de partidos políticos, que
que sin razón y sin lógica radian y televisan la mentira y el error. Y encima tienen la vana esperanza de llegar a un milenio en la Tierra, porque según ellos han entendido y ellos han estado predicando, es que sobre el 2031 la historia haría un reseteo, ¿verdad? Haría un reseteo la historia con ese milenio en la Tierra y la destrucción le llevaría en el 2031 a un nuevo principio, la destrucción. Esto es lo que se han creído, ¿verdad? Desde las tinieblas esto se promocionó, ¿verdad? Se promocionó así, de que se creían que podían llevar con la destrucción de nuevo al principio. Y así les han engañado y engañaron. ¿Quién? Ese ángel caído, que tenía profecía, ¿para qué? Para mal aplicarla y para engañarse a sí mismo y engañar a otros. Cebarse hasta que Elohim lo matara. Entonces, en 2 de Timoteo 3:13 dice que el maligno, el diablo, el que es un pobre diablo, iría de mal en peor. 2 de Timoteo 3:3, dice así, dice, sin afecto natural, ¿cómo serían los diablos del último tiempo? Claro, encajando con el carácter del diablo desde el principio. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Así fueron, engañando y siendo engañados. ¿Desde qué? Desde el ocultismo, desde las tinieblas que sustanciaron a Satanás. Pero la verdad es esta, y la deja el profeta perfectamente expresada para que no pudieran decir que no se les advirtió de que no habría eterno retorno, como se han creído de sus intelectuales diablos, pobres diablos, que morían locos y solos, ¿verdad? Frikis auténticos. ¿Verdad? Lo dijo el profeta, lo advirtió meridianamente claro, para que no pudieran decir que no se les había advertido de que no hay eterno retorno, ni bucles repetidos del mismo tiempo, ni nada ocultista y cabalístico que el desesperado diablo vaya a poder conseguir, porque en el verso 19 de Ezequiel 28, y ya acabamos con este maravilloso verso, Ezequiel 28, 19, dice así: no se llamen a engaño, combustión instantánea es lo que les espera, ¿verdad? Porque no pueden soportar la energía de la verdad, del amor, de esa energía emanante de Yahshua HaMashiach, de esa energía sustentadora de la eternidad. Dice Ezequiel 28, 19, dice: todos los que de entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Dios habla hoy: todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. Shabbat Shalom a todos, gócense. Si tienen alguna pregunta, comenten en la caja de comentarios. Tengan mucha Shalom, gócense en la presencia del bendito sea en este bendito Shabbat, abracen a sus seres queridos y gócense en la presencia del Todopoderoso. Shabbat Shalom, besos y abrazos, Shabbat Shalom.